Secretario, ante una aprobación de la nueva ley de ISTESAC conflictuada, hay una respuesta por parte de la Secretaría de la Atención a algunos diputados de oposición que señalaban algunos puntos de vista que no compartían con esta ley. Primeramente, entiendo que la ley se presentó desde 1986. ¿Por qué se tiene que realizar esta reforma? ¿Por qué tiene que haber cambios? Bueno, las leyes son perfectibles y deben de estarse modificando. Las leyes tienen, los que estudiamos el derecho sabemos que hay fuentes del derecho, ¿sí? Fuentes que son de donde se originan, y unas son las fuentes reales, que son la causa social que hace exigible la existencia de una ley, o que hace exigible la modificación, la adición, la reforma o la abrogación de una ley. En el caso de la ley de ISTESAC, pues el ISTESAC tiene ya bastantes años de operación, con una ley que se creó en 1986 efectivamente, y que debía de actualizarse en virtud de que algunas cuestiones de la ley presentaron o generaron unas fallas estructurales en el ISTESAC que dieron cauce a su falta de consolidación financiera. ¿Cuáles son? Específicamente tres. Una, la ley de 86 decía que quien se jubilara por años de servicio lo haría con la última quincena de sueldo, su último sueldo devengado. Esto… Y al 100%. Sí, al 100%. Esto generó un problema. ¿Cuál fue? Que mucha gente, muchísima gente, a la hora de jubilarse, esto es, cotizaron, haga de cuenta, 29 años, 23 quincenas con un sueldo, y negociaron con sus jefes, los titulares de las dependencias, negociaron que la última quincena les duplicaran, les triplicaran, les cuadruplicaran, no sé cuántas veces, la quincena, a efecto de que se pudieran ir con una pensión mayor. Este es un desequilibrio fenomenal, porque si se cotiza por $1 y se jubila por 5, pues… Al último año le incrementaban a 5, la última entonces quincena, había irregularidades, ni siquiera el último año. Bueno fuera que fuera el último año, la última quincena, ¿sí? Entonces, pero esto fue discrecional, esto fue por acuerdos debajo de la mesa. Si hubiera sido general, bueno, pues de alguna manera había beneficiado a todos los trabajadores, pero no. Fue solamente con algunos. Fue pues, con los cuates, presumo, pues. Esto, reitero, fue una cuestión inadecuada que había que corregir para homologar a las diversas instituciones de seguridad social que existen en el país y en el mundo. ¿Cuál es? Que la pensión por jubilación por años de servicio se otorgue con el promedio de los últimos, en el caso de Zacatecas quedó con los últimos 3 años. Así los dan el Seguro Social, así les da el ISSSTE y las demás instituciones similares de la República. Esto corrige esa falla estructural para que nunca más las jubilaciones se den por el criterio, por el favoritismo, por el compadrazgo, sino que se den estrictamente por lo que dice la ley, ¿sí? Esa fue una. La otra es que la ley decía que la jubilación era únicamente por años de servicio, sin considerar la edad del trabajador. ¿Qué implicó? Pues que hubo trabajadores que se jubilaron a los 45, 48, 50 años, cuando están todavía en una edad activa que les permite continuar laborando. El crecimiento de la expectativa de vida hizo que las instituciones de seguridad social en el mundo actualizaran la edad para jubilarse, esto es, elevaran la edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque se elevó el tiempo de vida, porque se elevó también la calidad de vida. Eso implicó, pues, que la ley
de Zacatecas debiera ser reformada porque, les pongo un ejemplo, una persona que se jubiló a los 48 años de edad, si tiene una expectativa de vida de 76, eso quiere decir que la pensión la va a devengar por sí mismo un promedio de 28 años. Pero cuando fallece, la pensión pasa a la viuda o al viudo, ¿sí? Y dura otros 8 años. Entonces estamos hablando de 36 años, una pensión se cobra de 36 años, una pensión por la que se cotizó 30, pero que además se cobra en un nivel 2 o 3 o 4 veces superior a lo que se cotizó. No hay institución que aguante ese desequilibrio financiero, ¿sí? Ese es un problema que la ley atiende, subiendo los límites de edad para jubilarse, combinando años de servicio, pero también con edad, ¿sí? No es, reitero, ninguna injusticia ni ningún quebranto a los derechos de los trabajadores, toda vez que la propia ley establece que puede haber pensión anticipada, jubilación anticipada. Esto es, quienes no cumplen los 30 años y llegan de servicio y llegan a una edad de 60 o 65, pueden jubilarse anticipadamente, evidentemente no con el 100%, ¿verdad? Pero tienen esquemas de protección. Ahora, me dirán, es que hay gente que tiene 50 o 55 años que ya está enferma, porque no llegan en óptimas condiciones. No, pues nadie llega en óptimas condiciones a los 50 ni a los 60, que quisiéramos, ¿verdad? Pero tiene la posibilidad de Pero jubilarse. hay otras alternativas. La ley no solo contempla la jubilación por años de servicio, contempla la pensión por invalidez y la pensión por vejez, ¿sí? Y la pensión por riesgo de trabajo. Entonces, hay varios riesgos de la existencia que la ley de ISTESAC previene, ¿sí? El otro problema estructural que tenía la ley es que no había una disposición, un precepto que obligara a que un porcentaje de los ingresos de la ley se destinara al fondo de pensiones. Entonces, no había, había también discrecionalidad en cuanto a eso. Eso implicaba que pudiera haberse gastado el 100% en la operación del instituto, en gasto corriente, y no destinarle nada al fondo de pensiones. Se destinó el 30%. No había. Ahora en esta nueva ley ahora se la contempla ley, el 30%. la ley previene que sea por lo menos el 30%. Por lo menos. Por lo menos. De manera tal que se revise cada 4 años y se vaya incrementando, ¿sí? Esto no quiere decir que el 70% restante se va a dedicar al gasto de operación, no, porque la ley otorga otras prestaciones como los préstamos. O sea, si se dedica todo a pensiones, entonces ya no va a haber nada para préstamos, ¿sí? Entonces hay parte que se deja para préstamos y que además se reduce el interés que se cobra por los préstamos, que era alto, también era muy alto, era el 21%, ahora se establece con la tasa TIE, ¿sí? De manera tal que disminuya y se favorezca a los trabajadores que soliciten préstamos a corto plazo. Pero la ley tiene otros beneficios fundamentales. Mire, en la ley de 86 establecía la pensión por invalidez a los 15 años de antigüedad y la pensión por riesgo de trabajo a los 15 años de antigüedad. O sea, era absurdo. Es decir, que no se podía dar una pensión por riesgo de trabajo hasta que tuviera 15 años de antigüedad, era absurdo. O sea, es como decirle a usted, lo contrato, pero no puede tener un riesgo de trabajo hasta que tenga 15 años de antigüedad. Sí, pues eso no lo contempla. Pues eso es absurdo. El riesgo de trabajo es un riesgo al que está sujeto todo trabajador en cualquier momento, que incluso en México es un concepto más amplio que en el resto del mundo. Cubre el trayecto de su casa a su centro de trabajo y de regreso, ¿sí? Entonces era absurdo. Esta ley nueva quita ese obstáculo para que se dé desde el primer momento de la relación laboral, ¿sí? Y la pensión de invalidez, que también estaba sujeta a 15 años, se baja a 5 años. Esas sí están sujetas a un tiempo de espera, como lo hace el Seguro Social, como lo hace ¿cómo se llama? El ISSSTE,
y las demás instituciones de seguridad social. ¿Por qué? Bueno, pues si no correríamos el riesgo que una persona con una enfermedad general ya muy avanzada entre a trabajar y se pensiona el otro día, ¿sí? Debe haber una protección, pero se disminuye de 15 a 5 años, ¿sí? Una edad, periodo de cotización más razonable, ¿sí? Esto va a implicar que el trabajador, porque además no debemos olvidar que los trabajadores del gobierno del Estado están cotizando al Seguro Social en un esquema completo de aseguramiento. Zacatecas fue el primer estado de la República que se incorporó al Seguro Social con esquema completo de aseguramiento, los trabajadores del gobierno del Estado, desde 1964. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un trabajador que tenga 5 años de antigüedad y que sea sujeto de una dictamen de invalidez, esto es que reciba un dictamen de invalidez por enfermedad general, no profesional, se pueda ir con una pensión de invalidez por el ISSSTE y además con una pensión de invalidez por el Seguro Social. Tendrá 2 pensiones de invalidez, ¿sí? Ese es un apoyo fenomenal, extraordinario para la que no gente. Lo contemplaba la otra ley. No, pues no lo contemplaba porque estaba sujeto a 15 años y lo mismo, quien tenga una pensión por riesgo de trabajo podrá irse con la pensión por riesgo de trabajo del Seguro Social y por la pensión por riesgo de trabajo del ISSSTE. No se excluyen, esto se complementan, ¿sí? Esto también es un gran apoyo que tendrán los trabajadores del gobierno del Estado, sin considerar que además hay un sistema que se llama Plan de Previsión Social que tiene el gobierno, que también es una indemnización global en el caso de invalidez y de riesgo de trabajo, ¿sí? Entonces, el cuadro de prestaciones que tienen los trabajadores del gobierno del Estado se fortalece, pero fundamentalmente esta nueva ley le da viabilidad. ¿Por qué? Porque disminuye, hace que desaparezcan esas pensiones discrecionales, ¿sí? Para que se den conforme a la cotización y se quite ese desequilibrio existente, ¿sí? Eso le va a dar viabilidad, pero además en la existencia del fondo de pensiones y desde luego el plan que la propia ley en sus transitorios establece que debe de haber un plan de reestructuración de su gasto corriente, que deberá de presentarlo la Junta Directiva en un lapso de 180 días, ¿sí? De manera tal que a la vez que se consolide el fondo de pensiones, a la vez que se dé viabilidad a la existencia del ISSSTE a través de este reordenamiento, también se reestructure el gasto corriente a efecto que sea más razonable, estrictamente indispensable, ¿sí? Aquellos señalamientos que hacía la oposición entre gritos, jaloneos y estrujando los micrófonos, ¿son válidos, no son válidos? ¿Les tomó en cuenta, se dialogó con ellos? Mire, en la democracia todo es válido, menos la falta de respeto y las expresiones inadecuadas. Pero bueno, reitero, la democracia todo permite, hasta formas que no son correctas. Sin embargo, yo quiero decir, hubo unos grupos de disidentes de los sindicatos del ISTESAC y del SUTSEMOP y de la sección 58 que yo los atendí, estuvimos aquí dialogando todo un fin de semana, hicieron una serie de propuestas, la mayoría de sus propuestas las recogimos, se les entregó a los diputados, a los integrantes de la legislatura, la fracción del PRI las hizo suyas y se incorporaron en las reformas, en la discusión en lo particular de la ley. Quedaron incorporadas sus propuestas, unas, porque las otras, había propuestas que finalmente fue donde ya no quisieron seguir en la mesa de negociaciones, fue porque proponían que se diera siguiera dando la pensión con la última quincena, lo cual pues no podía, y que se incrementara la aportación del gobierno del Estado otros 10 puntos más, lo cual es demagógico. No podemos plantear que el gobierno pague lo que no puede pagar, ¿sí? Y finalmente que se quitara el salario regulador y también se bajara la edad de jubilación a 55 años. Que aumentara, ¿no? De hecho, se pidió que se aumentara el salario regulador.
No, que se eliminara para que se siguiera dando la pensión con la última quincena, ¿sí? Quitar eso, pues era quitar la reforma. O sea, la esencia de la reforma eran esos 3 puntos. La verdad, pues haber aceptado eso sería mejor haber retirado la iniciativa de ley y condenar al ISTESAC a la muerte en 2 años, ¿sí? Condenar a que no se pudiera pagar las pensiones en 2 años o 3 años, no sé cuánto, ¿sí? Es realmente un planteamiento inaceptable porque, reitero, esta iniciativa de ley que mandó el gobernador Miguel Alonso tiene la finalidad de responder a la exigencia social, de darle viabilidad a la institución y de no cargarle al gobierno los gastos de las jubilaciones y de las pensiones, porque, reitero, no lo podría hacer, ¿sí? Y si los trabajadores y el gobierno se dieron a una institución que es el ISTESAC, pues hay que cuidarlo, ¿sí? Claro. Yo creo que seguramente hay quien estaba apostándole a detenerla, ¿sí? A regresarla, a jugar al fracaso de las instituciones, porque también hay gente que cree que si apuesta al fracaso de las instituciones, al fracaso de las propuestas positivas, gana políticamente, ¿sí? Pero no podemos exponer ni a la institución ni a Zacatecas, no podemos sujetarlos a los intereses de quienes quieran ver de rodillas a la entidad, ¿sí? En la democracia las mayorías son las que dirigen los destinos de los pueblos, no las minorías, ¿sí? Los sindicatos mayoritarios, los líderes de los 3 sindicatos que ya mencioné, formalmente establecidos, en su momento fueron consultados, ellos hicieron foros, las mayorías del SUTSEMOB, las mayorías del sindicato de la sección 58, las mayorías del sindicato de telesecundarias entendieron el sentido de la nueva ley y lo aprobaron. Por lo tanto, las minorías disidentes, con todo el respeto, no podían detenerla. Secretario, una reforma que llega desde el Poder Ejecutivo donde se prevén estas situaciones del 100% destinado al gasto corriente y donde se ve lo importante de la pensión a la última quincena. ¿Habrá despidos en el ISTESAC ahora que solamente se esté destinando este 70% a pensiones, a gasto corriente, a préstamos? Debe haber una reestructuración. Yo no quisiera anticipar que fueran despidos. Hay áreas del gobierno donde se está requiriendo gente. Seguramente habrá reubicaciones de manera tal de cuidar de que no se dañe a la gente en el empleo, ¿sí? Hay, reitero, dependencias que estamos requiriendo personal en diversas áreas, ¿sí? Entonces, será cuestión de decir al ISTESAC, a ver, yo necesito 5 abogados, si tú vas a reubicar abogados, no los corras, pásamelos, ¿sí? Nosotros los ocupamos, ¿sí? Con los de casa. Los integrantes de la junta directiva, ¿se hace de una manera correcta? Desde luego que sí. Mire, la junta directiva era 5 representantes del Ejecutivo y 3 de los trabajadores. Ajá. Lo cual, pues ellos pedían que hubiera paridad, ¿sí? Que estuviéramos parejos. Me parece correcto. El Ejecutivo asumió esta solicitud del gobernador Alonso y dijo perfectamente bien, estamos de acuerdo. De manera tal que quedaron 4 y 4, ¿sí? 4 representantes del Ejecutivo y 4 representantes de los sindicatos que están formando parte de la población derechohabiente del ISTESAC. ¿Cuáles son? El SUTSEMOB, el Telesecundarias, la sección 58 y el Subdacobaes, ¿sí? Por último, ¿siente usted entonces que era necesario ya parar, frenar la situación que se vivía en ISTESAC, que esta reforma traerá positivas reacciones en cuanto a la reestructuración que se esté realizando? Por supuesto, no era necesario, era urgente. Urgente. O lo hacíamos o se acababa. Decíamos, los diputados tenían en sus manos lo que viviera o lo que muriera. Y aquí hay que reconocer, los diputados dieron el paso adelante con una reforma que, reitero, habrá de dar viabilidad
a la existencia del ISTESAC. Creo que le va a dar no solamente más prestaciones, le va a dar tranquilidad a los trabajadores y a sus familias. Seguramente hay desinformación, porque bueno, pues hay quien dice de todo, ¿sí? Pero esta es la realidad, y quien tenga una información inadecuada, que no tema, que se acerque al ISTESAC a preguntar, ¿sí? Ahí les pondrán su caso específicamente.